Mi nombre es Daniel. Trabajo como guardia de seguridad nocturno en un edificio comercial aquí en mi ciudad. Es un edificio grande con varios pisos, y mi turno es siempre de 10 p.m. a 6 a.m. Me quedo en la pequeña sala de monitoreo, vigilando las cámaras de seguridad, y confieso que, la mayoría de las noches, es un aburrimiento total. Solo el silencio, el ruido del aire acondicionado y yo mirando las pantallas. Pero hace unas semanas comencé a notar algo muy extraño, algo que me da escalofríos solo de recordarlo. No es broma, estoy hablando en serio, y hasta hoy no sé qué pensar sobre esto. Así que voy a contar lo que pasó aquel día, porque fue todo en una sola noche que la cosa se volvió realmente bizarra. Era una noche como cualquier otra. Estaba ahí en mi puesto, tomando un café para mantenerme despierto. Suelo revisar las grabaciones del turno anterior solo para pasar el tiempo, ¿sabes? Pero aquella noche, mirando los archivos entre las 2 y las 4 de la mañana, noté que había unas fallas extrañas, como que el video se cortaba de repente, o se ponía negro por unos minutos, y luego volvía como si nada hubiera pasado. Al principio, pensé que era solo un problema técnico, cosa de cámara antigua o falla en el sistema, pero aquello comenzó a molestarme, porque era siempre a la misma hora, todos los días. Mi corazón ya latía un poco más rápido solo de pensar en eso. Decidí investigar más a fondo, porque, bueno, es mi trabajo garantizar que todo esté en orden. Entonces, esa misma noche, fui a hurgar en los respaldos antiguos que están guardados en el servidor. Me tomó un tiempo acceder, porque el sistema es algo lento, pero cuando logré abrir los archivos, casi se me cae el café de la mano. Las imágenes mostraban el edificio, pero no era el edificio que conozco. La distribución estaba completamente diferente, como si fuera otra construcción. Los pasillos eran más estrechos, las luces más débiles, casi amarillentas, y las puertas tenían un diseño que nunca había visto antes. Me quedé paralizado, mirando la pantalla, sintiendo un sudor frío recorrer mi nuca. ¿Cómo así? Era el mismo edificio, las cámaras eran las mismas, pero nada coincidía con lo que veo todos los días. Mi estómago se revolvió de inmediato y no sabía si seguía viendo o cerraba aquello. Pero lo peor no era solo que el lugar pareciera diferente. Había gente en esos videos, gente que nunca había visto en mi vida, personas caminando por los pasillos de los pisos superiores, vestidas de manera extraña, como con ropas oscuras, largas, algo pasadas de moda. Se movían despacio, como si estuvieran cargando algo pesado, y algunas subían las escaleras en grupo. No podía oír nada, porque el audio no funcionaba, pero se podía ver que estaban haciendo algo en los pisos de arriba, como un círculo o algo así. Mi corazón estaba acelerado. Sentía una presión en el pecho, como si algo muy malo estuviera sucediendo. Me quedé pegado a la pantalla, incluso con miedo, porque necesitaba entender qué era aquello. Tenía un nudo en la garganta, pero no podía dejar de mirar. Y entonces, mientras veía esas figuras extrañas moviéndose, una de ellas se detuvo justo frente a una cámara del piso 12. Te juro por todo lo más sagrado, miró directamente al lente. No era una mirada de quien está perdido o curioso. Era como si supiera que yo estaba ahí, del otro lado, observando. Todo mi cuerpo se heló. Sentí un escalofrío subir desde la base de la columna hasta el cuello. Esos ojos, no sé describirlos, pero era como si me estuvieran mirando fijamente, incluso a través de una grabación antigua. Cerré el video inmediatamente, temblando, y respiré profundo unas 10 veces para calmarme. Pero la imagen de aquella persona se quedó en mi cabeza, como si se hubiera grabado en mi mente. Tenía miedo de verdad, gente, un miedo que no se puede explicar. Después de eso, volví a los otros videos, aún con el corazón en la boca. Quería ver si había más cosas extrañas y, claro, las había. En otro archivo, vi que esas personas estaban realmente haciendo algo en el piso más alto, el 15,
Estaban dispuestas en círculo, con algo en medio que no podía identificar debido a la mala resolución de la cámara. Parecía que estaban cantando o rezando, no sé, por los movimientos que hacían con las manos. Sentí una opresión en el pecho, una sensación de que no debería estar viendo aquello, como si fuera algo prohibido. Mi mano estaba sudando tanto que el ratón casi se me resbala. Me quedé pensando si debería continuar o simplemente borrar todo y fingir que no vi nada. Pero ¿cómo ignorar algo así? Era el edificio donde trabajo, por el amor de Dios. Intenté guardar algunos fragmentos de esos videos para mostrarle a mi supervisor al día siguiente. Pensé que, si tenía pruebas, alguien me creería, ¿no? Pero mientras copiaba los archivos a una memoria USB, la pantalla de la computadora comenzó a parpadear. No era un problema de energía. Era como si el sistema estuviera trabándose o siendo interferido. Mi estómago se hizo un nudo. Sentí un escalofrío, como si algo o alguien no quisiera que me llevara esas imágenes conmigo. Intenté insistir, pero la computadora se reinició de repente. Cuando volvió, los archivos que estaba copiando estaban corruptos, llenos de fallas, o simplemente mostraban el edificio vacío, como si nada hubiera pasado. Me quedé mirando el monitor, sin reacción, sintiendo que estaba siendo observado, incluso ahí en la salita cerrada. A esa hora, ya eran casi las 4 de la mañana, y estaba aterrorizado. Ya no quería tocar los respaldos, ni siquiera quería mirar las cámaras en vivo. Me quedé sentado en la silla, con las manos temblando, mirando a las esquinas de la sala como si algo pudiera surgir ahí. El silencio del edificio parecía más pesado, ¿sabes? Como si hubiera algo o alguien ahí conmigo, pero que no podía ver. Cada ruidito, como el chasquido del aire acondicionado o un crujido distante, me hacía saltar de la silla. Solo quería que el turno terminara pronto, que el sol saliera y pudiera irme. Nunca sentí tanto miedo en mi vida, y mira que he trabajado en lugares complicados, pero aquello fue diferente. Fue un miedo que parecía venir de dentro, como si supiera que algo muy malo estaba sucediendo. Después de que la computadora se reinició y los archivos desaparecieron, decidí que no iba a tocar nada más. Solo quería quedarme quieto en mi silla, esperando que el turno terminara. Pero, ¿sabes cuando sientes que algo está mal, como una presencia, incluso sin ver a nadie? Estaba así, con los nervios a flor de piel. Cada sombra que veía por el rabillo del ojo me hacía girar la cabeza rápidamente, pensando que había alguien ahí. El aire en la salita parecía más pesado, como si fuera difícil respirar. Estaba sudando, pero al mismo tiempo sintiendo frío, y no dejaba de pensar en aquella figura mirando a la cámara. Entonces, unos minutos después, escuché un ruido que venía de fuera de la sala de monitoreo. Era un sonido bajo, como algo arrastrándose por el suelo, allá en el pasillo principal de la planta baja. Mi corazón se aceleró de inmediato, porque sabía que no había nadie en el edificio a esa hora. Cerré la puerta de la salita con llave, aún sabiendo que no detendría nada si alguien quisiera entrar. Miré las cámaras en vivo, tratando de encontrar de dónde venía el sonido, pero no vi nada fuera de lo normal. Solo los pasillos vacíos, las luces parpadeando levemente como siempre. Pero el ruido continuaba. Ahora parecía más cerca, como si estuviera subiendo las escaleras. Tenía tanto miedo que mis manos temblaban mientras sostenía la radio para pedir ayuda, pero no había nadie que respondiera. Decidí quedarme en silencio total, sin moverme en la silla, para no hacer ruido. El sonido de arrastre se detuvo por unos minutos, y pensé que tal vez solo era mi imaginación, el estrés de la noche volviéndome loco. Pero entonces, escuché algo que me hizo congelar. Un susurro, muy bajo, casi inaudible, que venía de algún lugar cerca de la puerta. No podía entender lo que decía, pero era como si alguien estuviera hablando del otro lado. Todo mi cuerpo se tensó, ni siquiera podía parpadear. Miré las cámaras de nuevo, desesperado, pero no había nada frente a la salita. Aún así, sentía que había algo ahí, como si me estuviera observando a través de la puerta.
El miedo era tanto que apenas respiraba, solo me quedaba mirando fijamente al monitor. Después de unos minutos que parecieron horas, el susurro se detuvo, pero el silencio que vino después era aún peor. Era como si todo el edificio estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. No sabía qué hacer, no quería ni moverme para no llamar la atención. Me quedé pensando si aquellas figuras de los videos podían estar ahí, de alguna forma, en el edificio conmigo. ¿Será que sabían que había visto las grabaciones? ¿Será que estaban tras de mí ahora? Mi cabeza estaba a 1000 y solo quería gritar, pero sabía que no podía hacer ruido. Mi pecho dolía de tanta tensión y sentía lágrimas de desesperación queriendo salir, pero me contuve. Intenté convencerme de que era solo mi mente jugándome malas pasadas, que no había nada ahí. Pero entonces, de repente, una de las cámaras del piso 15, la misma donde vi aquel círculo extraño en los videos, comenzó a mostrar interferencia. La imagen se llenó de estática, como esos televisores antiguos, y por un segundo, juro que vi una sombra pasar frente al lente. No era nítido, pero era suficiente para casi hacerme caer de la silla. Mi corazón latía tan fuerte que lo oía en mis oídos. Intenté cambiar de cámara, pero las otras también comenzaron a fallar, una por una. Era como si algo estuviera alterando todo el sistema, y yo no tenía ningún control sobre eso. Me quedé mirando las pantallas parpadeantes, con un miedo que parecía ahogarme. No sabía si era un defecto técnico o si realmente había algo interfiriendo con las cámaras. Solo sé que, en ese momento, sentí que no estaba solo en el edificio. Era una certeza, ¿sabes? Como si hubiera alguien o algo caminando por los pisos, tal vez incluso cerca de mí. Intenté encender la radio de nuevo, pero solo escuchaba estática. Un chirrido horrible que parecía tener voces mezcladas, aunque no entendiera nada. La apagué de inmediato, con las manos temblando tanto que casi dejo caer la radio. Estaba aterrorizado. Solo quería que alguien apareciera para sacarme de ahí, pero no había nadie. Ya eran casi las 5 de la mañana, y el turno parecía no terminar nunca. Ya no quería ni mirar las cámaras, pero tampoco podía desviar los ojos, con miedo de que algo apareciera de repente. El ruido de arrastre volvió, ahora más distante, como si estuviera bajando las escaleras de nuevo. Pero al mismo tiempo, oía unos chasquidos como pasos ligeros en algún lugar encima de mí. Todo mi cuerpo estaba helado, y me encogí en la silla, como si eso fuera a protegerme de algo. No sé cómo explicarlo, pero sentía que el edificio ya no era el mismo, como si algo hubiera cambiado en el aire, algo que no podía ver, pero sentía en la piel. Era desesperante, solo quería huir de allí. Entonces, de repente, las cámaras volvieron a la normalidad, como si nada hubiera pasado. La imagen estaba limpia, los pasillos vacíos, todo quieto, pero no me sentí aliviado. Al contrario, me asusté aún más, porque parecía que algo se había escondido de nuevo, como si supiera que yo estaba mirando. Me quedé sentado, sin moverme, solo esperando que los minutos pasaran hasta que terminara el turno. Mi corazón seguía acelerado, y no podía dejar de pensar en lo que había visto y oído. Tenía miedo de que, si salía de la salita, algo me atraparía en el pasillo. Nunca pasé por algo tan aterrador, y mira que he visto muchas cosas en esta vida. Aquella noche me marcó de una manera que no puedo olvidar. Entonces, alrededor de las 5:30, escuché un ruido diferente, como si algo se hubiera caído en el piso justo arriba de la sala de monitoreo. Era un sonido seco, como un objeto pesado golpeando el suelo. Mi corazón se disparó de nuevo, y casi grité de nervios. Miré las cámaras del piso de arriba, pero no vi nada, solo el pasillo vacío y las luces medio apagadas. Pero sabía que no era cosa de mi cabeza, porque el sonido fue fuerte, real. Me quedé con la sensación de que algo se estaba moviendo allá arriba, tal vez esperando a que yo hiciera algún movimiento. No sé cómo, pero sentía un peso en el aire, como si algo me dijera que no moviera ni un músculo. Mi sudor goteaba sobre la mesa, y apenas podía respirar bien.
Me quedé quieto, sin valor para hacer nada, solo mirando el reloj. Pero entonces, unos minutos después, escuché un crujido, como una puerta abriéndose muy despacio, en algún lugar del edificio. No podía saber de dónde venía, porque el sonido parecía hacer eco por los pasillos. Mi estómago se revolvió y sentí un escalofrío que parecía atravesar todo mi cuerpo. Intenté mirar las cámaras de nuevo, pero la mitad de ellas tenía interferencia otra vez, un ruido estático que no dejaba ver nada. Las que funcionaban mostraban solo vacío, pero ya no creía en eso. Sentía que había algo escondido, algo que no quería ser visto. Estaba al borde de un colapso. Gente, solo rezando para que aquello terminara pronto. Ya casi a las 6, el ruido de repente se detuvo. Todo quedó quieto de nuevo. Hasta la estática en las cámaras desapareció y las imágenes volvieron a la normalidad, como si hubieran girado un interruptor. Pero eso no me calmó, ¿sabes? Porque parecía muy conveniente, como si algo hubiera decidido dejar de asustarme justo cuando mi turno estaba terminando. Me quedé mirando las pantallas, desconfiado, sintiendo que todavía estaba siendo vigilado. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente estaba a 1000, sin poder relajarse. Solo quería tomar mis cosas y correr hacia afuera, pero al mismo tiempo tenía miedo de abrir la puerta de la salita. ¿Y si algo me estaba esperando del otro lado? Cuando dieron las 6 llegó el guardia del turno de la mañana. Nunca me sentí tan aliviado de ver a otra persona en mi vida. Traté de explicarle lo que había pasado, pero mi voz estaba temblando y tartamudeaba todo el tiempo. Él solo me miró con cara de quien piensa que estoy loco y dijo que el edificio estaba normal, que las cámaras no habían fallado. Intenté mostrarle los respaldos, pero, como antes, estaban corruptos o simplemente mostraban el edificio vacío. No tenía ninguna prueba de lo que vi, y eso me dejaba aún más desesperado. Sentía que nadie me iba a creer, y que estaba solo en esto. Tomé mis cosas con prisa, solo queriendo irme de allí. Saliendo del edificio, mientras el sol comenzaba a salir, sentí un alivio, pero no completamente. Miraba hacia atrás todo el tiempo, pensando que algo o alguien podría estar siguiéndome. El aire fresco de la mañana ayudó, pero mi cabeza seguía llena de imágenes de aquellas figuras, de los sonidos, de las cámaras fallando. Llegué a casa y no pude dormir. Solo me quedaba mirando el techo, pensando en lo que había pasado. Mi corazón seguía latiendo fuerte, y no sabía si quería volver al trabajo por la noche. Pero lo peor es que no tenía opción. Necesitaba el empleo. Solo de pensar en eso, sentía un frío en el estómago otra vez. Días después, volví al turno nocturno, incluso con miedo. Pero, extrañamente, nada más sucedió. Las cámaras no fallaron, los respaldos estaban normales, sin ninguna imagen extraña. No escuché más ruidos, ni sentí aquella presencia. Era como si todo se hubiera detenido de repente, así como comenzó. No sé explicarlo, gente, lo juro. No sé si era algo del edificio, si era mi cabeza, o si realmente había algo allí aquella noche. Solo sé que nunca más miré las cámaras entre las 2 y las 4 con la misma tranquilidad. Siempre me pongo tenso, esperando que algo vuelva a suceder, aunque no pase. Hasta hoy, no entiendo lo que viví aquella noche. No tengo pruebas, no tengo explicación, y nadie me cree. Solo sé que fue real para mí, que sentí un miedo que nunca había sentido antes. Buenas noches, comunidad de Oberon. Voy a contarles la peor cosa que me ha pasado. Llevo años viviendo en la misma ciudad, aquí en Jalisco, y siempre he pasado por un cruce específico en mi camino al trabajo. Es una esquina concurrida, con semáforo, coches pitando, lo normal. Pero, desde hace unos meses, comencé a sentir un mareo extraño cada vez que paso por ahí. No es algo normal, como cansancio o hambre, es una sensación muy específica. Parece que el mundo entero gira por un momento como si fuera a desmayarme. Al principio, pensé que eran tonterías,
pero sucede cada vez, solo en ese lugar. Todavía me intriga esto, no sé qué pensar. Era una mañana común, iba al trabajo en coche, como hago todos los días. Cuando llegué a ese cruce, esperando en el semáforo, el mareo me golpeó de repente. Mi visión se volvió algo borrosa. Sentí un escalofrío en la nuca y parecía que todo a mi alrededor daba vueltas. No duró más que unos segundos, pero fue suficiente para asustarme. Pensé que era algo del cuerpo, tal vez presión baja o falta de desayuno. Estacioné el coche poco después, respiré profundo y pasó. Pero al día siguiente ocurrió de nuevo, exactamente en el mismo punto. Mi corazón ya se aceleró porque no parecía coincidencia. Después de esta segunda vez, comencé a notar que siempre era ahí, en ese cruce. No importaba si iba en coche, en moto o a pie. El mareo venía de la misma manera. No era lo suficientemente fuerte para derribarme, pero me dejaba mareado, con una sensación extraña en la cabeza. Intenté ignorarlo al principio, pensando que era algo relacionado con el tráfico, como el ruido o la contaminación. Esa esquina es bastante caótica, llena de coches y humo, pero en el fondo sabía que no era solo eso. Era algo muy específico, siempre en el mismo lugar, como si algo me atrapara ahí. Me quedé pensando en esto. Intenté cambiar mi ruta por unos días, para evitar pasar por ahí. Tomé unas calles alternativas, aunque fuera más lejos. Y, mira nada más, el mareo no aparecía en ningún otro lugar. Esto me intrigó aún más, cuando volví a pasar por el cruce, porque no podía evitarlo todos los días. La sensación regresó de inmediato. Era como una advertencia, algo que me decía que ahí había algo mal. Comencé a tener un poco de miedo, ¿sabes? No era solo el cuerpo, parecía algo más allá. No soy de creer en cosas extrañas, pero aquello me dejaba inquieto. Una noche, platicando con un amigo en el bar, comenté sobre este mareo extraño. No dije que pensaba que era algo sobrenatural, solo que estaba sucediendo siempre en el mismo cruce. Me miró serio y preguntó cuál era el lugar. Cuando le dije, se quedó callado por un segundo y dijo que había escuchado hablar de un accidente grave ahí, años atrás. Me dio curiosidad, pedí más detalles, pero no sabía mucho, solo que varias personas habían muerto. Aquello se quedó en mi cabeza. Regresé a casa pensativo sin saber si era verdad o solo una historia. Al día siguiente, decidí investigar sobre este cruce. Entré a internet, busqué noticias antiguas y las encontré. Realmente, años atrás, hubo un accidente feo ahí. Un camión chocó contra unos coches y varias personas no sobrevivieron. Leí los detalles, vi incluso unas fotos de cómo quedó en ese entonces. Mi estómago se revolvió, ¿sabes? No sé si era solo impresión, pero conectar esto con el mareo que sentía me dejó helado. Comencé a pensar si tenía alguna relación, si era algo que permanecía en ese lugar. No soy de creer en esto, pero ¿cómo explicar que solo siento esto ahí? Después de leer sobre el accidente, comencé a evitar aún más ese cruce. Cambié mi ruta definitivamente, aunque tardara más en llegar al trabajo. No quería sentir más ese mareo, ni pensar en lo que pasó allá. Cuando necesito pasar por ahí, por algún compromiso, ya voy preparado, respiro profundo, cierro un poco los ojos y soy pasajero. La sensación todavía viene, pero trato de no dejar que me afecte. Es extraño, porque no es solo el cuerpo, es como si algo pesara en el aire. Estoy tratando de lidiar con esto, pero no es fácil. Todavía me intriga lo que está pasando. Le conté a mi hermana sobre esto, pero solo por encima. Hablé del mareo y del accidente que descubrí. Ella dijo que podía ser psicológico, que saber de la historia me hizo sentir algo. Tal vez sea, no sé, pero juro que la sensación comenzó antes de que yo supiera cualquier cosa. No insistí en el tema, porque ella no iba a creer en algo más allá de eso. Para mí es real, ese giro en el mundo, el escalofrío en la nuca, todo ahí en ese punto. Todavía me pregunto si tiene algo que ver con el accidente, o si es solo mi cabeza.
Solo sé que no me gusta pasar por ahí. Después de un tiempo, comencé a acostumbrarme a la nueva ruta. Ya no siento más el mareo, porque evito el cruce al máximo. Pero, a veces, cuando paso cerca, ya me pongo tenso, como si fuera a sentir algo. Es una tontería, lo sé, pero quedó marcado. Trato de enfocarme en mi rutina, en el trabajo, en las cosas del día a día, para no estar pensando en eso. Mi vida está normal fuera de ese lugar, y quiero que continúe así. No sé qué causa esa sensación, y prefiero no darle vueltas. Solo quiero paz, sin más sustos o cosas raras en mi camino. Intenté pensar en explicaciones lógicas, como contaminación o incluso el movimiento de los coches afectando mi equilibrio. Pero, en el fondo, sé que es muy específico para hacer solo eso. Siempre en el mismo punto, siempre la misma sensación de giro. No sé si tiene que ver con el accidente o con las personas que fallecieron ahí, y no tengo interés en descubrirlo. Solo quiero evitar ese lugar y seguir con mi vida. No busqué más historias sobre el cruce, porque prefiero dejarlo tranquilo. El mareo paró desde que cambié de camino, y eso es lo que importa. Ahora, siempre planeo mi trayecto antes de salir de casa, para no pasar por ahí sin querer. No es miedo, o al menos trato de convencerme de eso, sino precaución. Mi día a día está tranquilo, sin esas sensaciones extrañas. Aún así, evito hablar de ese cruce con otras personas. Puede parecer paranoia, pero lo prefiero así. Mi rutina está normal. Llego al trabajo, regreso a casa, hago mis cosas. Solo no quiero volver a sentir ese mundo girando o pensar en lo que pasó ahí. Esa fase pasó. Espero que para siempre. Comencé a valorar más las cosas simples después de esto. Antes, no me importaban mucho las rutas o los lugares por donde pasaba, pero ahora presto atención. Me aseguro de mantener mi mente ligera, no estar pensando en cosas extrañas. Incluso pongo música en el coche para distraerme cuando estoy manejando. No soy muy de creer en energías o algo así, pero creo que ayuda. También platico más con amigos en el trayecto, solo para tener algo bueno en la cabeza. Esto me ayuda a no pensar en ese cruce. Siento que estoy recuperando mi tranquilidad. Hubo un día que un compañero de trabajo preguntó si evitaba algún lugar por superstición. Me quedé callado. Solo dije que no me gusta un cruce por el tráfico. No conté el resto porque no quería explicar. Él se rió. Dijo que a veces los lugares tienen vibraciones, pero cambié de tema. Prefiero guardar esto para mí, porque hablar parece que lo atrae de nuevo. Solo quiero que mis caminos sigan tranquilos. Esa historia fue una molestia, pero terminó desde que cambié de ruta. Al menos, eso espero. Después de un tiempo, comencé a reírme un poco de la situación. O sea, imagínate, yo cambiando de camino por un mareo, parece cosa tonta. Pero cuando pienso en ese cruce, no me hace tanta gracia. Todavía me pongo tenso si necesito pasar cerca, solo para asegurarme de que no voy a sentir nada. No es miedo, es más un hábito ahora. Mi vida está silenciosa, sin sensaciones extrañas, sin giros en el mundo. Estoy tratando de dejar esto en el pasado, aunque el recuerdo todavía me moleste de vez en cuando. Solo quiero paz, nada más. Fui a platicar con un primo que entiende de salud, para ver si tenía alguna explicación. Dijo que el mareo puede ser causado por varias cosas, como laberintitis o estrés, pero nada sobre que siempre sea en el mismo lugar. Me reí. Dije que era solo curiosidad, y no conté el resto. En el fondo, sé que lo que sentí no era solo físico, pero decidí no darle más vueltas. Cambié de ruta. La sensación paró, y eso es lo que importa. No quiero pensar más en qué estaba causando esto, o si tiene que ver con el accidente. Esta historia tuvo un final, y lo prefiero así. También comencé a prestar más atención a mis trayectos. A veces veo un lugar concurrido y ya me pongo alerta, pero pronto me doy cuenta de que es solo impresión. Creo que me volví más cauteloso después de todo esto. No es malo, solo me hace planear más. Mantengo mis caminos definidos, evito lugares que me hagan sentir incómodo
y trato de no dejar volar mi imaginación. Ese mareo todavía me asusta un poco en la memoria, pero no dejo que me domine. La vida sigue, y mis días están en paz ahora. Solo quiero que continúe así. Pienso que, tal vez, solo fue un momento de estrés. Tenía la cabeza llena en esa época, preocupado por algunas cosas, y eso pudo haberme afectado. Pero, lo juro, esa sensación parecía ligada al lugar. No era solo impresión, era algo que ocurría solo ahí. Todavía me pregunto si tiene que ver con el accidente, pero no quiero respuesta. Prefiero creer que fue algo pasajero, un susto, y terminó. Mi rutina está normal, y ya no siento nada. Sigo con mi vida, sin más preocupaciones por ese cruce. Esta experiencia fue extraña, pero pasó. Si alguien me pregunta sobre algo sobrenatural, no sé si contaría esto. Parece una locura, y no quiero que me crean loco. Pero, para mí fue algo que me marcó. Cada vez que pasaba por ahí ese mareo, el mundo girando, parecía fuera de lo normal. No se lo deseo a nadie, porque es perturbador. Solo quiero que mis caminos sean siempre tranquilos. Esta historia tuvo un comienzo extraño, un desarrollo intrigante, y ahora un final, con todo resuelto. Mi vida siempre fue bastante común y predecible, hasta que algo extraño comenzó a suceder hace aproximadamente 8 meses. Todo empezó una noche de miércoles, después de un día particularmente agotador en la oficina. Llegué a casa tarde, tomé un baño rápido y caí en la cama, exhausta. Estaba en ese estado de casi sueño, tú sabes, cuando la mente comienza a flotar y los pensamientos se vuelven confusos. Fue entonces cuando lo sentí por primera vez. Un toque suave en mi brazo derecho. No fue un toque cualquiera, sino algo como dedos delicados deslizándose desde mi codo hasta la muñeca, en movimientos lentos y precisos. Abrí los ojos asustada. Encendí la lámpara y claro, no había nadie ahí. Al principio, no le di mucha importancia. Pensé que era solo la sábana moviéndose con la brisa del ventilador. O tal vez mi propio cabello que, a veces, queda atrapado debajo del brazo cuando me acuesto. Volví a acomodarme, y cuando estaba casi quedándome dormida nuevamente, ahí estaba el toque, exactamente igual, en el mismo lugar. 3 toques suaves, comenzando en el codo y terminando en la muñeca. Encendí la luz nuevamente, ahora un poco más alarmada. Revisé toda la habitación, miré debajo de la cama, detrás de las cortinas. Nada. Me quedé despierta por un buen rato después de eso, con la luz encendida, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Cuando finalmente me dormí ya era casi mañana, y la alarma sonó pocas horas después. Fui a trabajar cansada, pero convencida de que había sido solo un episodio extraño, de esos que ocurren cuando estamos muy cansados. Sin embargo, la noche siguiente ocurrió de nuevo, y en la otra, siempre el mismo patrón. 3 toques suaves, del codo a la muñeca, siempre cuando estaba a punto de quedarme dormida. Comencé a asustarme genuinamente. Intenté dormir con los brazos cubiertos, envueltos firmemente en la cobija, pero aún así sentía el toque, como si fuera a través de la tela. Era una sensación tan real, tan física, que ya no podía convencerme de que era solo imaginación. Comencé a dejar la luz de la habitación encendida toda la noche, pero eso no impedía la sensación. Intenté dormir en el sofá de la sala, pero el toque me encontraba allí también. Era como si, donde quiera que fuera, esos dedos invisibles me siguieran. Después de 2 semanas de este tormento, comencé a preocuparme realmente por mi salud mental. No estaba durmiendo bien, lo que afectaba mi trabajo y mi humor. Decidí buscar ayuda médica. Hice una cita con mi médico general, el doctor Marcos, un señor de mediana edad con quien siempre me sentí cómoda para platicar. Le conté lo que estaba pasando, tratando de no parecer una loca. Para mi alivio, me escuchó con seriedad,
sin esa mirada de juicio que tanto temía. Me examinó, hizo algunas preguntas sobre mi historial médico, mis hábitos de sueño, mi nivel de estrés. Después me mandó a hacerme una serie de estudios, sangre, electroencefalograma, hasta una resonancia magnética. Salí del consultorio con una receta para un tranquilizante leve y la recomendación de intentar mantener una rutina de sueño más regular. Los resultados de los estudios llegaron 2 semanas después, y todo estaba normal, absolutamente normal. El doctor Marcos sugirió que podría ser una manifestación de ansiedad o una forma de alucinación táctil relacionada con el sueño. Me explicó que nuestro cerebro puede crear sensaciones físicas muy reales, especialmente cuando estamos en ese estado entre el sueño y la vigilia. También mencionó algo llamado parálisis del sueño, aunque mi caso no encajaba exactamente en la descripción, ya que yo podía moverme libremente. Salí del consultorio con una receta para un antidepresivo leve y la derivación a un psiquiatra. No voy a mentir, me sentí un poco decepcionada. Parte de mí esperaba que hubiera una explicación médica clara, algo que pudiera tratarse con un medicamento específico. La idea de que era solo que ansiedad o algún trastorno psicológico me hacía sentir incómoda. Aún así, comencé a tomar el medicamento y programé la consulta con el psiquiatra. El doctor Felipe era un hombre joven, con un enfoque más holístico. Me escuchó atentamente y sugirió que, además de la medicación, intentara algunas técnicas de relajación antes de dormir. Meditación, respiración profunda, un diario para registrar mis pensamientos. También me preguntó sobre eventos traumáticos recientes, pérdidas, cambios significativos en mi vida. No había nada extraordinario que reportar. Mi vida seguía su curso normal, sin grandes dramas o giros. Lo único fuera de lo común eran aquellos toques nocturnos que continuaban, noche tras noche, siempre con el mismo patrón, siempre cuando estaba a punto de quedarme dormida. Fue durante una de esas consultas que el doctor Felipe me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Ya consideraste que podría no ser algo médico o psicológico? Lo miré, confundida. ¿Qué más podría ser?, pregunté. Se encogió de hombros, como quien no quiere comprometerse. Algunas personas creen en explicaciones, alternativas para fenómenos que la ciencia no puede explicar completamente. Me sorprendió la sugerencia. Un médico, graduado, con diploma en la pared, insinuando que mi problema podría tener una causa sobrenatural. Debe haber notado mi escepticismo, porque enseguida añadió: no estoy diciendo que sea eso, solo creo importante considerar todas las posibilidades, especialmente cuando los tratamientos convencionales no están funcionando como se esperaba. Salí de esa consulta con más preguntas que respuestas. A pesar de mi escepticismo inicial, las palabras del doctor Felipe siguieron resonando en mi mente. Comencé a investigar en Internet sobre experiencias similares. Encontré foros enteros dedicados a relatos de personas que sentían toques, oían voces o veían figuras cuando estaban a punto de quedarse dormidas. Algunos atribuían estas experiencias a trastornos del sueño, otros a fenómenos paranormales. Leí sobre visitantes nocturnos, entidades que supuestamente nos visitan durante el sueño. Leí sobre espíritus guía, que intentan comunicarse con nosotros. Leí sobre memorias celulares, la idea de que nuestro cuerpo puede guardar recuerdos de traumas pasados que se manifiestan como sensaciones físicas. Cuanto más leía, más confundida me sentía. Parte de mí quería creer que había una explicación racional, científica. Otra parte comenzaba a abrirse a posibilidades que antes habría descartado inmediatamente. Fue en esa época que decidí hacer algo que nunca imaginé que haría. Visité a una médium. Mi amiga Carla frecuentaba un centro espiritista e insistió en que debería hablar con doña Celia, una señora de unos 70 años que, según ella, tenía un don especial para ver más allá del velo. Fui con mucho escepticismo, más para complacer a Carla que por realmente creer que aquello podría ayudar. Doña Celia me recibió en una sala sencilla, con paredes blancas y solo algunas sillas.
No había bolas de cristal, cartas de tarot o cualquier otro accesorio que yo asociaba con los médiums. Solo me pidió que me sentara y cerrara los ojos por unos minutos. Después, comenzó a hablar. «Hay una presencia que te acompaña», dijo con voz tranquila. «No es algo malo, no tengas miedo. Es alguien que partió hace poco tiempo y todavía no ha logrado seguir adelante completamente. Hay un vínculo fuerte contigo, oílos». Me quedé paralizada al escuchar aquello. Mi abuela materna había fallecido hace aproximadamente 1 año, después de una larga batalla contra el cáncer. Éramos muy cercanas. Prácticamente me crió mientras mi madre trabajaba. Cuando enfermó, pasé muchas noches a su lado en el hospital, sosteniendo su mano. En los últimos días, cuando ya estaba muy débil, solía tomar mi brazo y hacer exactamente ese movimiento. 3 toques suaves del codo a la muñeca. Era su manera de decir que todo estaba bien, que no necesitaba preocuparme. Nunca mencioné esto a nadie, ni siquiera a Carla. ¿Cómo podría saberlo, doña Celia? Ella está tratando de decirte algo, continuó la médium. Algo importante que quedó pendiente. Salí de esa sesión completamente conmocionada. No sabía qué pensar, qué creer. Parte de mí quería descartar todo como coincidencia o como una lectura fría muy bien hecha. Otra parte se aferraba a la posibilidad de que, de alguna manera, mi abuela estuviera tratando de comunicarse conmigo. Esa noche, cuando me fui a acostar, hice algo diferente. En lugar de temer el toque, de tratar de evitarlo o ignorarlo, decidí abrazarlo. Me acosté, apagué las luces y, cuando sentí esos dedos suaves en mi brazo, no me asusté. Al contrario, hablé en voz alta. Abuela, si eres tú, te amo, te extraño todos los días. Si hay algo que necesitas decirme, estoy escuchando. La habitación se puso repentinamente más fría. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Y entonces, algo extraordinario sucedió. El toque en mi brazo se volvió más firme, más presente. Y por primera vez, no fueron solo 3 toques. Fue un movimiento continuo, como si alguien estuviera realmente sosteniendo mi brazo. Cerré los ojos y por un breve momento, tuve la impresión de ver el rostro de mi abuela, sonriéndome como solía hacerlo. Fue una sensación tan real, tan vívida, que las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. A la mañana siguiente, desperté con una sensación de paz que no sentía desde hacía meses. Recordé un detalle importante. Antes de morir, mi abuela me había pedido que revisara una caja antigua que guardaba en el fondo del armario. Dijo que había algo allí que quería que yo tuviera. Con toda la confusión del funeral, del inventario, de las burocracias que siguen a una muerte, había olvidado completamente esa petición. Llamé a mi madre y le pregunté sobre la caja. Me dijo que todavía estaba allí, en el departamento de la abuela, que ahora estaba vacío, esperando ser vendido. Ese mismo día, tomé las llaves y fui hasta allá. El departamento estaba silencioso, lleno de recuerdos. Fui directamente a su habitación, abrí el armario y, en el fondo, encontré la caja de madera tallada que tanto apreciaba. Dentro de la caja, había varios recuerdos. Fotos antiguas, cartas, pequeñas joyas de familia. Pero lo que me llamó la atención fue un sobre con mi nombre escrito en la caligrafía inconfundible de mi abuela. Dentro, había una carta y un pequeño paquete. La carta decía que ella siempre supo que partiría antes de verme, completamente realizada, como ella decía. Hablaba sobre cómo yo siempre fui su mayor alegría, su orgullo, y terminaba pidiéndome que no dejara que el miedo me impidiera vivir plenamente, arriesgar, amar. El pequeño paquete contenía un anillo antiguo, una reliquia familiar que pasaba de generación en generación. Ahora es tuyo, decía la carta. Úsalo con el mismo amor con que todas las mujeres de nuestra familia lo usaron antes que tú. Me senté allí, en la habitación vacía de mi abuela, llorando y riendo al mismo tiempo, sintiendo una mezcla de tristeza y gratitud. Esa noche, cuando me fui a acostar, me puse el anillo en el dedo,
Era un poco grande para mí, pero no me importó. Quería sentir esa conexión con mi abuela, con todas las mujeres que vinieron antes que yo. Me acosté, apagué las luces y esperé. Por primera vez en meses, no sentí el toque en mi brazo. En su lugar, sentí una presencia cálida en la habitación, como si alguien estuviera allí, velando por mí. Me dormí profundamente y tuve el sueño más tranquilo en mucho tiempo. Soñé con mi abuela. En el sueño, estábamos sentadas en la banca del parque donde solíamos pasar las tardes cuando yo era niña. Ella sostenía mi mano y sonreía. «Todo está bien ahora», decía. «Encontraste lo que quería que tuvieras. Ahora puedo seguir en paz». Desperté a la mañana siguiente con la certeza de que algo había cambiado. Algo se había resuelto. Desde esa noche, nunca más sentí el toque en mi brazo. Es como si, al encontrar la carta y el anillo, de alguna manera hubiera completado un ciclo, atendido la última petición de mi abuela. No sé explicar exactamente lo que pasó. Tal vez fue solo mi subconsciente recordándome algo importante que había olvidado. Tal vez fue realmente mi abuela, de alguna forma que la ciencia aún no puede explicar, tratando de comunicarse conmigo. Lo que sé es que esa experiencia cambió algo en mí. Ya no soy tan escéptica como antes. Aprendí que hay cosas en este mundo que no pueden ser fácilmente explicadas o categorizadas, y eso ya no me asusta. Al contrario, me reconforta saber que tal vez los lazos que nos unen a las personas que amamos son más fuertes y más duraderos de lo que imaginamos. A veces, cuando estoy muy cansada o particularmente emotiva, tengo la impresión de sentir nuevamente ese toque suave en mi brazo. Ya no es algo que me asuste o me perturbe. Es como un recordatorio gentil de que nunca estamos realmente solos, de que aquellos que amamos permanecen con nosotros de alguna forma. Sigo usando el anillo de mi abuela todos los días. Se ha convertido en una especie de talismán para mí, un recordatorio tangible del amor que trasciende el tiempo y el espacio. Y cuando lo miro, muchas veces tengo la impresión de escuchar la voz de mi abuela, suave como un susurro. «Vive sin miedo, mi querida. Siempre estoy contigo». Y ahora lo creo, con todo mi corazón. No sé si lo que viví fue un fenómeno sobrenatural o solo una manifestación de mi propio subconsciente tratando de procesar el duelo. Pero al final, ¿eso importa? Lo que importa es que esa experiencia me trajo paz y me reconectó con una parte importante de mi pasado, de mi legado familiar. Buenas noches. Necesito contar lo que me sucedió. Yo era muy pequeño, debía tener unos 7 u 8 años, cuando ocurrió algo que nunca olvidé. Vivíamos en Zapopan, Jalisco, en una calle tranquila cerca de mi escuela, un colegio público sencillo, con patio de cemento y unos árboles flacuchos. Estudiaba en el turno de la mañana, y todos los días era la misma rutina: despertar temprano, desayunar pan y correr para no llegar tarde. Mi madre siempre me llevaba hasta la puerta, me daba un beso en la frente y me decía que me portara bien. En esa época, yo era demasiado curioso, siempre husmeando en las cosas de los demás, ¿sabes? No es que fuera problemático, pero me gustaba husmear, descubrir qué había detrás de todo. Y fue por esa curiosidad que acabé viendo algo que no debía. Estaba en el salón de clases, un día normal, con ese olor a gis y el ruido de los ventiladores viejos. La maestra, doña Lucrecia, era una mujer algo extraña, siempre vestida de negro, con el cabello recogido muy apretado. Tenía una mochila grande que nunca soltaba, parecía que cargaba el mundo ahí dentro. Un día, durante el recreo, me quedé en el salón porque había olvidado mi lonche en la mochila. Todos estaban afuera jugando, gritando en el patio, y yo aproveché para agarrar mi pan con queso. La mochila de doña Lucrecia estaba ahí, en la esquina, cerca de su escritorio, medio abierta. No sé qué me dio, pero fui a mirar, solo por curiosidad. Cuando la abrí un poco más, casi me caigo de espaldas con lo que vi. Dentro había unas muñecas pequeñas, de trapo, pero no eran muñecas normales, ¿sabes? Tenían unos ojos extraños,
cosidos de manera torcida y varias agujas clavadas en ellas. También había unos paños negros y unas cosas que parecían velas derretidas. Mi corazón se aceleró de inmediato. No sabía qué pensar. Cerré la mochila rápido, con miedo de que alguien me sorprendiera. Mi pecho estaba apretado. Parecía que había visto algo prohibido, algo que no era para mí. Volví a mi lugar y me quedé quieto, pero no podía sacar aquello de mi cabeza. Las muñecas parecían mirarme, aunque ya no las estuviera viendo. Durante el resto de la clase, apenas podía prestar atención a lo que doña Lucrecia decía. Ella parecía normal, escribiendo en el pizarrón, pero ahora solo la veía como alguien que escondía algo siniestro. Quería contárselo a alguien, pero tenía miedo de hablar en la escuela y meterme en problemas. Entonces, decidí que se lo contaría a mi madre en cuanto llegara a casa. En el camino me quedé callado, solo pensando en aquello. Cuando llegué, mi madre notó que estaba extraño y me preguntó qué había pasado. Le conté todo, con lujo de detalles, con la voz algo temblorosa. Hablé de las muñecas, de las agujas, de las cosas raras en la mochila de la maestra. Mi madre escuchó con cara seria, sin interrumpirme, pero se notaba que estaba preocupada. Me preguntó si estaba seguro de lo que había visto, y juré que no estaba inventando. Le dije que tenía miedo, que no quería seguir en el salón de esa maestra. Mi madre me abrazó y dijo que resolvería esto, que no necesitaba preocuparme. Pero yo sabía que ella también encontraba todo muy extraño. Siempre fue algo supersticiosa. Creía en cosas del más allá, ¿sabes? Así que creo que aquello la afectó de una manera diferente. Esa noche, no pude dormir bien. Me quedaba imaginando esas muñecas en la oscuridad. Al día siguiente, mi madre fue conmigo a la escuela y pidió hablar con el director. Me quedé esperando afuera, sentado en un banquito, mientras ella entraba a su oficina. No escuché lo que hablaron, pero vi que salió con cara de no estar muy satisfecha. Después, me dijo que el director prometió revisar la situación, pero que yo no debía hablar de esto con nadie. Me dio miedo haber causado un problema a doña Lucrecia, pero, al mismo tiempo, no podía confiar en ella. En los días siguientes, parecía que nada había cambiado. La maestra seguía allí, con esa extraña mochila, y yo trataba de evitar mirarla. Pero sentía un ambiente diferente, como si los otros maestros también la estuvieran vigilando. Solo quería que aquello terminara pronto. No se lo conté a mis amigos, porque pensaba que se reirían de mí o me llamarían miedoso. Pasaron unas semanas, y ya comenzaba a pensar que nada iba a suceder. Seguía yendo a la escuela, pero siempre con un nudo en el estómago a la hora de la clase de doña Lucrecia. Intentaba distraerme, concentrarme en las lecciones, pero era difícil olvidar lo que vi. Mi madre tampoco hablaba mucho sobre esto, solo preguntaba si todo estaba bien. Creo que no quería asustarme más, pero notaba que me observaba, como si tuviera miedo de algo. Un día, llegué a la escuela y escuché rumores entre los otros alumnos. Decían que doña Lucrecia ya no vendría a trabajar. Me quedé confundido. No sabía si era verdad o solo chismes, pero era un alivio pensar que tal vez se había ido. De hecho, unos días después, confirmaron que ya no era nuestra maestra. Otra profesora, mucho más simpática, se hizo cargo del grupo, y nadie hablaba mucho sobre lo que pasó. Algunos decían que había renunciado, otros que fue apartada por problemas personales. Yo no sabía qué pensar, pero me sentí aliviado de no tener que ver esa mochila nunca más. Le pregunté a mi madre si sabía algo, y solo dijo que el director había resuelto la situación. Creo que no quería contarme los detalles para no asustarme, pero se notaba que ella también estaba más tranquila. Ese día, volví a casa con un peso menos en los hombros. Ya no tenía ese miedo constante en la escuela. Solo quería olvidar todo y volver a mi rutina. Pero, aún así, aquello quedó marcado en mi memoria. A veces, todavía pienso en las muñecas, en la forma en que parecían vivas, con esas agujas clavadas. No sé qué hacía doña Lucrecia con esas cosas, y creo que nunca lo sabré. Tal vez solo fuera algo cultural,
algo que yo no entendía en ese momento. O tal vez fuera algo más siniestro, como mi madre parecía creer. Yo trataba de no pensar mucho en eso, pero era difícil. Cada vez que pasaba cerca del antiguo salón de ella, sentía un escalofrío. La escuela parecía la misma, pero para mí había algo diferente. Creo que el miedo deja marcas que uno no olvida fácilmente. Hasta hoy, no me gustan mucho las muñecas de trapo. Después de que se fue, nunca más volví a oír hablar de doña Lucrecia. Nadie en la escuela sabía a dónde había ido, o al menos nadie lo comentaba. Zapopan es una ciudad grande, así que creo que simplemente desapareció entre tanta gente. A veces, pensaba si estaría haciendo las mismas cosas en otro lugar, pero pronto dejaba de pensar en eso, porque solo me daba ansiedad. Mi madre tampoco tocaba más el tema. Creo que para evitar remover algo que ya había pasado. La vida fue volviendo a la normalidad, con los juegos en el recreo y las tareas. Pero aquel día en el salón de clases quedó como un recuerdo extraño. Una de esas cosas que no explicas, pero tampoco olvidas. Creo que todos tienen una historia así en la infancia. Continué en la misma escuela por algunos años más, hasta cambiar de colegio. Nunca más vi nada parecido, gracias a Dios, y creo que ni quiero ver. Esa experiencia me volvió más cauteloso, menos curioso con las cosas de los demás. Aprendí que a veces es mejor no meterse con lo que no te pertenece. Mi madre siempre me decía eso, pero solo lo entendí de verdad después de esto. El patio, los salones, todo siguió igual, pero para mí había un rinconcito sombrío. Creo que es normal sentir eso después de algo tan extraño. Aunque era niño, sabía que no era algo común. Y mira que Zapopan tiene sus historias, pero esta fue la mía. Hasta hoy, se la cuento a mis amigos y les parece bizarro. Cuando pienso en esto ahora, ya adulto, todavía siento un escalofrío en la espalda. No sé si fue mi imaginación de niño que exageró lo que vi, pero juro que esas muñecas eran reales, y las agujas también. Tal vez doña Lucrecia tenía sus creencias, sus prácticas, y yo simplemente no entendía. O tal vez era algo más pesado, algo que un niño no debería haber visto. No me gusta juzgar, pero tampoco puedo olvidar. Mi madre, hasta hoy, a veces menciona el caso, diciendo que fue bueno haber hablado con el director. Creo que ella también quedó marcada por esto. Es extraño cómo algo tan simple puede perseguirte por años, pero es parte de la vida, ¿no? La escuela en Zapopan todavía existe, al menos hasta donde sé. Paso por ahí de vez en cuando visito la ciudad, y siempre miro hacia la puerta con una mezcla de nostalgia e incomodidad. El edificio está más viejo, con la pintura descascarada, pero el patio parece el mismo. No entro, claro, solo observo desde lejos y recuerdo aquella época. Creo que todo lugar guarda historias extrañas como esta. Mi infancia tuvo otros momentos, claro, juegos y amigos, pero este día se destaca. Es como una mancha que no se quita, incluso con el tiempo. No es algo que me atormenta, pero siempre está ahí, en el fondo de la memoria. Quién sabe si algún día lo olvide por completo, o no. Después de que doña Lucrecia fue apartada, nunca más tuvimos problemas en la escuela. Al menos, no que yo recuerde. La nueva maestra era tranquila, nos trataba bien, y el salón volvió a ser solo un lugar de aprendizaje. Incluso bromeo que superé mi miedo, pero las muñecas de trapo todavía me incomodan. Mi madre se reía de esto, decía que era un trauma de niño, pero ella misma evitaba comprarme ese tipo de juguetes. Creo que, en el fondo, ella también quedó recelosa. La vida siguió, y crecí con esta historia como un recuerdo extraño. No es algo que cuento a todo el mundo, solo a los más cercanos, y aún así, hay quien piensa que es invención. Pero yo sé lo que vi. Nunca supe el motivo real del alejamiento de doña Lucrecia. El director no dio explicaciones, y mi madre tampoco quiso saber más. Creo que, en el fondo, todos solo querían dejarlo pasar. Zapopan tiene muchas escuelas, muchos maestros, y tal vez ella haya ido a otro lugar. O tal vez haya dejado de hacer lo que hacía,
si es que hacía algo malo. Yo era solo un niño, no podía entenderlo todo, pero lo importante es que aquello terminó ahí, en esa escuela. No escuché más historias extrañas sobre ella después de eso. Fue un capítulo cerrado, aunque haya dejado preguntas. Creo que así es con muchas cosas en la vida. No todo tiene respuesta. Recordando ahora, veo cómo esto me marcó de una manera sutil. No es algo que cambió mi vida, pero cambió cómo veía el mundo. Antes, pensaba que los adultos eran todos confiables, que la escuela era un lugar seguro. Después de esto, comencé a darme cuenta de que no todo es lo que parece. Mi madre siempre me enseñó a tener cuidado, y creo que aprendí esto en la práctica. No es que me haya vuelto paranoico, pero quedé más atento. Zapopan siguió siendo mi hogar, mi ciudad, llena de buenos recuerdos, pero aquel salón de clases, aquella mochila, quedó como un pedacito sombrío. Es curioso cómo la infancia guarda estas cosas. Creces, pero cargas estas historias. Cuando cuento esto, a veces me preguntan si no lo inventé, pero juro que no. Vi lo que vi, y mi madre me creyó. Tal vez doña Lucrecia solo tenía un pasatiempo extraño, o tal vez era algo cultural que yo no entendía. Aquí en Jalisco hay muchas tradiciones, muchas creencias, así que puede ser que solo fuera eso. No lo sé, y creo que nunca lo sabré realmente. Lo importante es que pasó, y no tuve que lidiar con aquello de nuevo. Mi escuela volvió a ser solo escuela, sin mochilas aterradoras. Mi madre quedó más tranquila, y yo también. Es una historia que tuvo principio, medio y fin, al menos en mi vida, y es así como prefiero recordarla. Mirando hacia atrás, creo que fue un susto que podría haber sido peor. Si no se lo hubiera contado a mi madre, tal vez habría seguido con miedo por más tiempo. O tal vez nada hubiera pasado y solo cargaría esa imagen en mi cabeza. Me alegra que el director haya tomado una actitud, incluso sin saber los detalles. Después de eso, nunca más vi nada tan extraño en la escuela. Zapopan siguió siendo el lugar donde crecí, con sus calles, sus ferias, su vida. Pero este recuerdo de doña Lucrecia y de la mochila quedó guardado. No es algo que me atormenta, pero es un pedazo de mi historia, un pedazo extraño, pero real. Creo que todos tienen algo así. Su alejamiento fue el fin de esta historia para mí. No sé qué pasó después, ni quiero saberlo. Mi infancia tuvo otros momentos, otros miedos, pero este fue único. Creo que fue la primera vez que sentí que el mundo no es tan simple como parece. Mi madre siempre me apoyó, y eso me ayudó a superar el susto. La escuela volvió a ser un lugar de aprendizaje, de amigos, de juegos. Pero en el fondo, siempre recordaré aquel día, la mochila abierta. Es un recuerdo que no desaparece, incluso con los años. Y, de cierta forma, es parte de quien soy. Una historia extraña, pero que terminó. Ahora, ya adulto, veo que tal vez solo fue un malentendido, o tal vez no. Nunca tendré certeza de lo que significaban esas muñecas, pero para mí fue un momento de miedo real, de confusión, de algo que no pude explicar. Mi madre siempre decía que la vida tiene misterios, y creo que este fue uno de ellos. Zapopan sigue ahí, la escuela también, y yo sigo con mi vida. Pero esta historia quedó como un recuerdo vivo. Tuvo principio, cuando vi la mochila, medio, cuando se lo conté a mi madre, y fin, cuando doña Lucrecia fue apartada. No hay más que decir sobre esto. Fue un capítulo cerrado, y así prefiero que quede. Buenas noches. Voy a contar una historia extraña que me ocurrió en 2008. Estaba cansado aquella noche, como en muchas otras. Después de un largo día de trabajo, finalmente me tiré en la cama y estaba casi dormido cuando algo me despertó. Era ese olor nuevamente, el mismo que venía sintiendo desde hacía algunas semanas. Humo de cigarro. Al principio, ni siquiera le presté mucha atención. Pensé que sería algún vecino al que le gustaba fumar de madrugada. Pero la cosa comenzó a ponerse extraña cuando me di cuenta de que el olor
Aparecía siempre a la misma hora, alrededor de las 3 de la mañana, y solamente en una esquina específica de mi habitación. La primera vez, me levanté, revisé las ventanas, pero estaban todas cerradas. Miré por la rendija de la cortina y todo estaba tranquilo afuera. No sé si era por la hora de la noche o por el cansancio, pero decidí ignorarlo y volver a dormir. Sin embargo, las noches siguientes se fueron volviendo inquietantes. El olor continuaba y nadie más en la casa parecía notarlo. Le pregunté a mi esposa y ella solo me miró como si estuviera inventando cosas. Tal vez lo estaba, pensé. De cualquier forma, aquello comenzó a molestarme. En el trabajo me encontraba pensando en qué podría estar causando ese olor. ¿Sería algún aparato electrónico quemándose? ¿Alguna instalación eléctrica dañada? Decidí investigar. Fui hasta la habitación de al lado y no sentí nada. Solo en mi cuarto, en esa misma esquina, el olor era innegable. Decidí entonces investigar un poco más sobre la historia de la casa. No es que uno crea en estas cosas, pero la curiosidad pudo más. Fue entonces cuando descubrí que el antiguo inquilino, un señor ya mayor, había fallecido allí mismo en la habitación. Esto ya sería suficiente para darme escalofríos, pero el detalle que llamó la atención fue que era un fumador empedernido, según los vecinos. Confieso que un escalofrío recorrió mi espalda al leer esto. Comencé a conectar los puntos, aunque no quisiera creer en algo sobrenatural. Las noches continuaron con el mismo patrón. Esperaba ansioso el olor, tratando de recordar todos los detalles para contárselo a alguien al día siguiente. De alguna manera, había cierto consuelo en saber que no estaba inventando cosas, aunque la idea de una presencia fantasmal fuera perturbadora. Decidí que necesitaba hacer algo al respecto. ¿Pero qué? A mi esposa no le gustaba mucho la idea de traer a un especialista, alguien para limpiar energías, como ella decía. Sin embargo, después de algunas noches en vela, finalmente aceptó. Llamamos a una persona que era recomendada para este tipo de cosas. Reservé una noche para esto, e intentamos no crear muchas expectativas. El hombre llegó, hizo algunas oraciones, quemó algunas hierbas aromáticas y nos pidió que nos enfocáramos en energías positivas. Confieso que aquella noche dormí mejor. El olor no apareció, o tal vez estaba tan exhausto que simplemente no lo noté. Los días pasaron y poco a poco volví a la normalidad. Pero cada vez que pasaba cerca de esa esquina de la habitación, un leve olor a humo parecía querer recordarme aquella experiencia. No era tan intenso como antes, pero no hay duda de que la presencia seguía ahí. A pesar de todo esto, la vida siguió. Tal vez era realmente el Señor tratando tranquilamente de seguir su propio camino, como nosotros estábamos tratando de seguir el nuestro. Aprendí a convivir con esto, y hasta hoy me sorprendo mirando hacia esa esquina, como si esperara alguna revelación. Nada más ocurrió después de eso, pero esta historia permanecerá conmigo para siempre.